Los guitarristas flamencos usamos diferentes tipos de técnicas. Esta técnica está basada en fórmulas, sobre todo de mano derecha, muy poderosas, muy rítmicas, muy rápidas, con mucha fuerza. Soy Paco Serrano y te voy a enseñar todas las técnicas de mano derecha que he hecho en el corte de bulería inicial. Pasaremos por pulgar, por la técnica de picado, rajeados, alzapúas, arpegios, trémolos, en fin, haciendo un recorrido para que tengas una idea global de lo que se trata la técnica de la guitarra flamenca. Empiezo con la técnica de pulgar. Tengo que decir que los guitarristas flamencos, obviamente, se ve claro, tocamos con los dedos. Para ello las uñas son tremendamente importantes. También muchas veces nuestro infierno, cuando no está la uña de forma adecuada o tenemos alguna uña rota. Yo particularmente toco con unas uñas largas. Necesito al tocar fuerte, con buena pulsación, que la uña responda. Por supuesto, la uña bien limada y con la forma adecuada, pero en mi caso siempre larga. Pues bien, empezamos tocando con el pulgar una nota, en este caso en la cuerda sexta, y apoyando sobre la cuerda inferior. Así efectuamos diferentes melodías según el palo y según el caso. Los elementos básicos son dos: el movimiento de muñeca, el pulgar cae golpeando sobre la cuerda, efectuando un pequeño movimiento de rotación de la muñeca. Ese es el primer elemento, y el segundo es el propio brazo, el propio peso del brazo, el que hace que el pulgar caiga hacia abajo de una forma muy rotunda y con mucho peso. Una de las técnicas más identificativas del flamenco son los rajeados. Eso nos hace únicos. Es una técnica que en el flamenco tiene su máxima expresión, aunque exista en otros estilos, pero en el flamenco es una característica propia. Dentro de esa técnica podemos hacer dos variantes: el rajeado tradicional, los dedos, en este caso estoy tocando anular, medio e índice, caen y golpean las cuerdas. Hay un efecto que depende un poco más de un planteamiento tradicional, que es de arrastre. En este caso estoy empleando también el meñique, y en lugar de golpear estoy arrastrando los dedos por la parte de la uña, arrastran sobre las cuerdas y se producen diferentes efectos rítmicos. Otra fórmula es el rajeado de abanico. Se emplea mucho para tocar, por ejemplo, para bailar. Es un rajeado más potente al estar basado su fundamento en un movimiento de la mano entera. Entonces, por lo tanto, es más potente. Haremos dos digitaciones, una de ellas pulgar hacia arriba, meñique, y posteriormente el índice hacia abajo. Esa serie de tres notas de forma continua, finalmente. En esta primera fórmula puedes ver que hay un pequeño movimiento de los dedos, pero a la vez un movimiento de rotatorio del antebrazo con la muñeca flexionada, digamos, es un movimiento de muñeca. Otra digitación, pulgar hacia arriba, medio y anular hacia abajo,
y pulgar hacia abajo. Esta segunda digitación es aún más potente, porque se puede hacer evitando ese movimiento de los dedos y basando solamente en el movimiento de muñeca. Como veis, con menor esfuerzo es mucho más rápido y más potente. Llegamos a una de las técnicas más espectaculares, el picado. Es la ejecución de índice y medio de forma alterna. Y como antes, en el caso del pulgar, la nota se pulsa y el dedo reposa, en este caso la cuerda superior. Es lo que llamamos apoyando. Es fundamental la sincronización, como digo, es una de las técnicas más espectaculares, típicas de remates fuertes y conclusivos. Ahora pasamos al arpegio, con una nota en un bajo, normalmente, tocada con el pulgar, apoyando, y a partir de ahí, pues diferentes combinaciones de los dedos anular, medio e índice. Lo más simple, arpegio hacia arriba, dando en la primera, la segunda y la tercera, con la característica fundamental del arpegio, sin apoyar. Cada dedo engancha la cuerda, tira, produce la nota y termina su movimiento en el aire, hacia arriba o hacia abajo. Eso sería lo simple, pero por supuesto hay combinaciones más complicadas, más complejas y más elaboradas, como por ejemplo esta. Como una fórmula particular de arpegio, podíamos tratar la siguiente técnica, que es el trémolo. De forma que el pulgar pulsa igual, apoyando, el resto de los dedos también la misma acción, sin apoyar, tirando, pero solamente en una cuerda. Y en el caso del trémolo particular, el flamenco es particular en tantas cosas, y también en esto, en la digitación propia del trémolo flamenco. Pulgar, índice, anular, medio e índice, por ese orden. Al contrario que bueno, otras técnicas más potentes son propias de estilos más rítmicos, el trémolo tiene su razón de ser y su máxima expresión en toques más parados, más pausados, como son la soleá o los toques libres. Os voy a hacer un ejemplo de un trémolo que tengo en la soleá de mi primer disco, Mi Camino. Hemos visto el trémolo como una variante o una técnica derivada del arpegio. A continuación haremos una técnica también derivada de la técnica del pulgar. Es la técnica de la alzapúa. A modo de púa
El pulgar pulsa en un primer momento una cuerda, pero posteriormente pulsa varias, primero hacia abajo y después hacia arriba en un movimiento característico. Da lugar a una técnica muy particular, muy especial y, como decimos, característica flamenca en cuanto a su peso, a su sentido rítmico y su impacto incluso. Hay un movimiento de golpeo, el pulgar pulsa la primera nota, golpeando hacia adentro con un movimiento de muñeca, y a partir de ahí, primero hacia abajo y después hacia arriba, pulsamos varias cuerdas, 1, 2, 3, tampoco hay un control, es más un efecto donde no es tan importante en las cuerdas que toquemos como el efecto global que produce. Desde esa velocidad lenta, con diferentes combinaciones rítmicas, hasta una técnica más vertiginosa, con una velocidad ya casi extrema. Como en esta alzapúa de tangos. En este vídeo te he propuesto las diferentes técnicas de la guitarra flamenca a título ilustrativo. Por supuesto, puedes profundizar todo lo que quieras. Para ello está nuestra academia, tienes multitud de tutoriales, de vídeos por los que puedes profundizar y hacer diferentes ejercicios, llegar lo más lejos que puedas. En la guitarra flamenca la técnica es tremendamente importante y el estudio de cada una de estas técnicas pues tiene que ser de forma meticulosa y, por supuesto, con la ilusión, porque el trabajo será duro, pero no hay nada que no se compense con la afición al flamenco.